שם בלילות אהבתי את כולם צרור המור הפך לי מר כשדודי אמר בשיר סוס פרעה שכבר עבר את פניו מזכיר שיר השירים בשעשועים שיר השירים בטננננאי שיר השירים בשעשועים די 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 שיר השירים בשעשועים שיר השירים בטננננאי שיר השירים בשעשועים די 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 Bruhim Abaim Beshem Hashem, bienvenidos seáis en nombre de Dios. Nosotros comenzamos hoy con una canción de Shir HaShirim, con texto de Shir HaShirim, que interpretó Ofra Haza hace muchos años atrás, cuando era en aquel entonces una promesa del arte israelí. Javerim Javerot, en inicio del mes de Adar, del primero de los dos Adar, nos da oportunidad de desearnos a todos Chodesh Tov. Y quiero leer la traducción libre que hice del extracto del texto de Berajot 16b, de la Gemara en Berajot 16b. Según el texto dice así: Rav dijo lo siguiente: Javerim, unámonos, ¿verdad? Que sea tu voluntad, Señor Dios nuestro, que nos concedas una vida larga de paz, de bondad, de bendición, una vida de sustento, de libertad, de movimiento de un lugar a otro, donde no estemos atados a un solo lugar. Este fragmento no se dice en la sinagoga, pero en tiempos de COVID adquiere una nueva dimensión. Poder no estar atados a un solo lugar, poder movernos libremente, una vida de temor al pecado, sin vergüenza ni desgracia, solo de riqueza y honor. Una vida en la que tengamos amor por la Torah y reverencia por el cielo, una vida en la que cumplamos todos los deseos de nuestro corazón para bien. Este texto es de Rav, y en algunos Sidurim aparece al final Bishut Filat Rav, en honor, se cumpla todo esto por la plegaria que dijo Rav. Nuevamente, bienvenidos Javerim y Javerot, Bruhim Alomdim Beshem Hashem, sean benditos los estudiantes, los estudiosos en nombre de Dios. Antes de iniciar, quiero felicitar y agradecer a nuestros Javerim Shmuel Goldstein de Kfar Saba y a Pedro Weiser de Nueva York por los trabajos que enviaron hace unos días sobre Shir HaShirim. Y así como Pedro y Shmuel hicieron eso, les pido a todos que se sientan cómodos para aportar de sus conocimientos e investigaciones. Javerim, Javerot, embarcarnos en el estudio de Shir HaShirim es participar en una aventura frente a la cual no se puede ser indiferente. Por ello, dedicaremos las primeras reuniones para hacer una introducción, así sea introducción difícil de seguir, para avanzar más tarde con mayor facilidad. Hubiéramos podido iniciar con versículos y explicación de versículos, pero luego deberíamos haber dado las normas. Prefiero que las normas de interpretación y los problemas de la interpretación de Shir HaShirim los veamos hoy mismo. Entonces, lo que nos sigue en las próximas sesiones va a ser mucho más fácil. Así que disculpen si algunos temas son excesivamente abstractos. Javerim, Javerot, tengamos presente permanentemente que según nuestros sabios, Shir HaShirim es el texto más santo entre los sagrados. Ello no es porque sea un texto críptico que deba ser descifrado a través de una lectura alegórica, sino por otra cosa completamente diferente, porque nos abre la puerta a la comprensión de la Torá. Ya lo veremos a medida que avancemos. Shir HaShirim exhibe cohesión, homogeneidad, consistencia en la representación de los personajes y una visión distinta del amor, por lo que hace que todos los esfuerzos de encontrarle un editor, un autor, no llegaron a nada, porque ¿hay alguna necesidad de postular un autor? Ninguna literatura es creada en un vacío. Poetas trabajan dentro de las tradiciones poéticas y el autor de Shir HaShirim, o la autora de Shir HaShirim, temas sobre la autoría de Shir HaShirim
si Dios quiere, vamos a desarrollar en algunas semanas más. Todo esto se basa claramente en una rica herencia cultural de poesía amorosa. Miren ustedes, Shir HaShirim es la obra de un poeta educado, familiarizado con la antigua erótica del cercano Oriente y consumado en el arte de la composición. Su belleza lírica y estilo sofisticado son aclamados con frecuencia por los comentaristas y su rica y sensual imaginería y el denso lenguaje metafórico dan amplio testimonio de la trayectoria literaria de un poeta muy inspirado. Vamos a hacer un paréntesis solamente para decirles, Javerim, que ustedes se van a encontrar, si buscan, con distintas hipótesis sobre la autoría de Shir HaShirim. Desde poesías sueltas muy, muy viejas que llegaron a Israel, y esta hipótesis no hace más que afirmar que la autoría es de Shlomo, ¿verdad? Porque en su época había mucho ingreso de extranjeros, incluso nada más y nada menos que una mujer egipcia que aparentemente venía de la corte y que podría traer consigo endechas y poesías, pero dijimos que no vamos a hablar del autor hoy. Así que avanzamos un poco más. Es sin duda un poema artísticamente sofisticado que se puede leer de muchas maneras y con cada una de las lecturas sacar conclusiones diferentes. Miren ustedes, Shir HaShirim es una poesía delicadamente erótica y al mismo tiempo abierta sexualmente. Como evidencia de que el poeta se movía en círculos cultos, también debemos señalar el conocimiento que tenía del mundo de la naturaleza, de plantas exóticas, de lugares raros, de especias y otros artículos de lujo, así como la sensibilidad del poeta hacia la mujer y hacia el hombre. ¿Sugiere esto acaso que el poeta era, para usar el término acostumbrado, pero no siempre acertado, que era un sabio, que era un jajam y que el poeta era parte de la llamada tradición intelectual de Israel? Como les dije, lo iremos viendo. En nuestras reuniones previas, en los cursos anteriores, Javerim, nos hemos acostumbrado, espero, a que el tratamiento de un tema abra los portones del entendimiento de toda la Torá. Y así hemos aplicado sistemas de interpretación exegética que nos sirvieron para abrir otros secretos. Cuando usamos los instrumentos interpretativos y hermenéuticos de nuestros sabios, nos sirven para otras lecturas. Si ustedes querían un muy buen ejemplo de cómo los portones de entendimiento se pueden abrir a partir del estudio, tenemos un ejemplo. Ese ejemplo, Javerot, se llama nada más y nada menos que Shir HaShirim. Recordemos la célebre disputa de la Mishnah en el Tratado de Yadayim, que ya conocimos cuando estudiamos a Rabbi Akiva acerca de los libros que se le atribuyeron al rey Shlomo. Se le atribuyeron Proverbios, es decir, Mishle, Coelet, es decir, Eclesiastés, y el Cantar de los Cantares. La pregunta básica que ya tratamos es si deben incluirse o no en el canon sagrado, es decir, en el Tanaj. Rabbi Akiva dice, el día más grande fue aquel en que Israel recibió Shir HaShirim. Todos los escritos del Tanaj son santos y Shir HaShirim es el más santo de los santos. Si hubo alguna disputa sobre cierto libro, dice la Mishnah en Yadayim, fue sobre Eclesiastés Coelet. Yadayim, capítulo 3, Mishnah 5. Miren, Javerim, varios comentaristas han intentado explicar que el entusiasmo único de Rabbi Akiva por Shir HaShirim está relacionado por el significado alegórico del libro. Pensemos que esta Megilá, si se interpreta literalmente fuera de contexto, no es venerable ni sagrada. Vamos a hacerlo y vamos a decirlo otra vez. Si tomamos el texto de la Megilá, sin saber
que fue canonizado, sin saber que forma parte del Tanaj. Y lo leemos en el idioma que querramos por primera vez y tratamos de interpretar literalmente lo que dice cada pasuk fuera de contexto, vamos a descubrir que es un texto que no puede ser venerable ni puede ser sagrado. Diremos, me gusta, no me gusta, es hermoso, qué bien está escrito, cuántas metáforas trae, pero de ahí no vamos a salir. En cambio, si nosotros tomamos a Shir HaShirim como una expresión del amor de Dios por Israel, como una interpretación alegórica que santifica a Shir HaShirim, recibe un halo de santidad. Interesante, el mismo texto colocado en un lugar puede no significarnos nada, colocado en otro espacio puede llegar a lo máximo de lo máximo. Pero, Javerim, quiero deciros que este enfoque, sin embargo, también es insuficiente. Es muy exiguo. Si nuestras exigencias de profundizar el estudio son verdaderamente altas, lo que dije hasta ahora no puede ser suficiente. Quien no tiene exigencias, Javerim, tampoco necesita explicaciones. Y hay una escuela, quizás la más popular en nuestro tiempo, que renuncia a priori a buscar a entender las escrituras cuando entenderlas les hace temblar los lugares comunes que mamaron desde el jardín de infantes. No lo digo como crítica. Cada uno puede estudiar hasta el nivel que pueda o hasta el nivel que desee. Puede amar el lugar común, la perogrullada y el truismo. Frases e ideas demasiado sabidas por su uso excesivo o gastado. Presenta una o varias de las siguientes características. Demuestra poca imaginación de quien la expresa, sustituye la búsqueda de ideas originales o creativas por otras ya gastadas, simplifica una idea o concepto que quizás merecería matizarse. A nosotros las inquietudes no nos alcanzan, pero quienes tienen esas expectativas son la minoría de las minorías. Miren, Javerim, Shir HaShirim tiene palabras polisémicas. ¿Qué quiere decir polisémicas? Palabras con más de un significado. Y frases que pueden entenderse de más de una manera sin que se pueda decidir fácilmente cuál es la correcta. Y quizás no haya una forma correcta. A veces, Javerim, la Megilá utiliza las dos formas de lectura en manera intencionada, de modo que el lector se vea obligado a leer la frase teniendo en cuenta ambas interpretaciones al mismo tiempo. Cuando a veces parece clara cuál es la definición esencial de una palabra que se utiliza en la narración, se le puede añadir un significado adicional, solo aludido pero debajo de la superficie. En una situación como esta, un traductor responsable debe ignorar el significado reflejado y llevar a los lectores solo y únicamente el significado esencial. Dado que estudiaremos en un idioma no original, podremos, comparando las traducciones, reírnos de los traductores. Lo verán a medida que empecemos a leer los psukim, y si pueden tener cerca el texto que elijan de Shir HaShirim, lo van a poder comprender. No solamente porque el traductor es un traidor, sino porque el desafío de Shir HaShirim ha sido tan grande que tuvieron que recurrir a la mayor parte de los traductores a juegos que a veces ellos mismos tampoco interpretaron bien. Además, Javerim, quien estudia la Megilá, aportará su capacidad asociativa. A veces, estas asociaciones se basan en connotaciones escriturísticas con psukim de la Torá, y a veces incluso en la imaginación sin límites del estudioso. Pero si se está acostumbrando a la lengua nativa de las escrituras,
estas imaginaciones también tienen valor. ¿Qué quise decir en estos momentos? Que cuando nosotros de pronto llegamos a alguna palabra de Shir HaShirim y hemos leído la Torá o hemos estudiado toda la Torá, sin querer, en nuestro subconsciente se va a asociar una de esas palabras con una palabra parecida o similar en otro contexto que nos lleva a interpretar otro tema y asociaremos entonces el otro tema con lo que nos dice Shir HaShirim. Vamos a ver ejemplos más adelante. Como si ello fuera poco, Javerim, el significado de un término dentro de una narración no es fijo ni es estable. En el léxico de la deconstrucción, el significado de un término va a ser dinámico. En otras palabras, el estudioso puede entender el lenguaje de una manera en una etapa de la lectura y de otra en una etapa posterior, de una manera en una etapa de su vida y de otra manera en una etapa posterior de su vida. El lector, yo llamo al lector, a quien va a leerlo, pero prefiero decirle ahora el estudioso, puede dar la vuelta y dar un nuevo significado a ese mismo término. Ya veremos cómo grandes jajamim ubicaron la interpretación de la Megilá, proyectándola hacia el pasado. Estudiaron la Megilá y la proyectaron hacia el pasado, hacia sucesos que aparecen en la Torá, hacia sucesos del pasado que no aparecen en la Torá. Y otros tomaron el mismo texto y lo proyectaron asociándolo hacia el futuro, como si fuera una profecía para tiempos diferentes. Muy rara vez vamos a encontrarnos con un texto que nos permite descubrir el pasado, leerlo de una manera diferente y al mismo tiempo sentirlo, percibirlo, a veces con mucha fuerza y con mucha claridad, que estamos hablando del anuncio de épocas futuras, de épocas muy buenas. Javerim, esto está íntimamente relacionado con los significados periféricos que tiene una expresión lingüística, de modo que, en diferentes momentos de la lectura, el lector pueda emplear diferentes significados para ese término lingüístico. En la Megilá encontraremos palabras que tienen más de un significado, que parecen ser parte de una polisemia intencional. El problema básico al que nos enfrentaremos es decidir si el doble sentido es intencionado o si el doble sentido sale y nos llama a nosotros y nos mueve a nosotros ciertas cosas, aunque en el texto Shlomo, o quien fue el autor o los autores, de pronto hayan tenido esa intención. Podríamos afirmar que cada punto de desacuerdo entre los jajamim representa varias posibilidades diferentes de lectura para esa única expresión lingüística, lo que nos da la polisemia intencional. Pero, cuidado, este es un argumento de reductio ad absurdum. Es decir, este argumento es peligroso porque nos puede llevar al absurdo, aunque se desarrolle en el enfoque deconstruccionista, o en la visión que nosotros vamos a llamar la crítica de reacción del estudioso. Tomemos, por ejemplo, vamos al primer ejemplo, y no se asusten, no va a ser de Shir HaShirim, pero tomemos el ejemplo del hecho que Rashi y Ramban, con Nun al final, Nachmanides, discuten sobre la comprensión del primer versículo de la Torá. ¡Wow! Vamos para Bereshit, capítulo 1, pasuk 1. Todavía tenemos otras tradiciones místicas de que la Torá se compone de nombres del santo bendito sea, de Akadosh Baruj Hu, y que las letras de las palabras pueden separarse en nombres divinos cuando se dividen de una manera diferente. Como pueden imaginar a modo de ejemplo que el verso de Bereishit se divide, el versículo de Bereishit se divide en estas otras palabras,
Berosh idbare Elohim. Otra vez, Bereishit, la podemos dividir, la palabra Bereishit. Este principio se aplica igualmente a toda la Torá, aparte de las combinaciones y los equivalentes numéricos de los nombres sagrados e inefables. Nuestro querido Rabino Shlomo Rashi ya ha escrito en sus comentarios sobre el Talmud en la Masejet Sukkah, folio 45a, Sukkah 45a, sobre la manera en que el gran nombre divino de 72 letras se deriva de 3 psukim. Ani va'u begimatria ana Hashem, veot mi-72 shemot, הם הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים בפרשת ויהי בשלח ויישא. Y voy a saltear todo esto y voy a ir a la traducción española para darles el ejemplo lo más claro posible, aunque para quien no está todavía inmerso en esta posibilidad interpretativa, le resulte difícil poder entenderlo. Y dice, por ejemplo, el pasuk en Shemot 14:19, y vino, y el pasuk siguiente dice, y se extendió, me refiero a Shemot 14:21, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y ahí viene otro verbo, y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo Hashem que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aunque no entiendan ibrit, por favor presten atención a la lectura en ibrit de esos psukim de Shemot. Vaisá malach a Elohim. Salteo al pasuk 20. Vayavó bein machane Mitzrayim. Al pasuk 21. Vayet Moshe et yado alamaim. Fíjense, aparecen 3 verbos en 3 psukim diferentes. El primero y se fue, el otro y vino, y el tercero se extendió. Todo esto para dar crédito al argumento de que en un lugar determinado se realizan 2 lecturas posibles de forma intencionada. Quizás haya que prestar atención si la escritura fomenta estas 2 lecturas posibles o si estas lecturas surgen del pensamiento del Jajam, cada uno según su propia visión. En un lugar en el que el propio Tanaj parece apoyar 2 lecturas paralelas, podemos decir que tenemos una verdadera polisemia intencional, ya que el doble sentido sirve para dar forma a la narración y se suma a un tema. ¡Wow! El ejemplo de Bereshit es muy simple, porque el primer versículo, ¿qué nos dice? Nos dice algo: en el principio creó Dios al cielo y la tierra. Ahora, Rashi, ya sabemos, hace sus preguntas, ¿por qué la Torá empieza por ahí cuando no debió haberlo hecho? Pero por otro lado, el mismo Rashi y el mismo Ramban discuten entre sí, pese a que eran familia, y discuten y no se ponen de acuerdo porque uno lleva el texto a interpretaciones para poder encontrar oculto el nombre de Dios en 2 variables diferentes. Jabrim y Jaberot, ¿acaso se puede decir, apoyando a Rabbi Akiva, que el día en que Israel recibió un libro cuyo único significado debe deducirse solo a través de la interpretación alegórica, que fue verdaderamente el más grande de todos los días? Yo me pregunto, ¿vale eso? Después de todo, a cada texto, a cualquier texto, igualmente se le puede dar una interpretación alegórica mediante la cual se le puede asignar cualquier significado que una persona desee. Además, hay otros libros en el Tanaj que expresan elocuentemente el amor de Dios por la nación. Por si pensamos que esa es la única causa, lo vamos a encontrar en Bereishit, en Shemot, en Yoshua, en Shoftim,
en Yeshayahu, en Esther, que dentro de poco leeremos. Entonces, ¿por qué se le ha dado a Shir HaShirim un estatus tan privilegiado, como si su otorgamiento a Israel fuese casi tan significativo como el otorgamiento de la Torá de parte de Hashem a Israel en el monte Sinaí? El significado para los sabios de Shir HaShirim queda claro en la apertura de la obra midrashica Shir HaShirim Rabbah, donde la discusión en realidad se refiere a un pasuk de Shir HaShirim, no, a un pasuk de Coelet, Eclesiastés. Hacia el final del libro de Coelet hay un pasuk que resume los logros intelectuales de Coelet. ¿Coelet? ¿Quién era Coelet? Según los sabios, su autor famoso, epónimo, Shlomo. Y dice, y cuando más sabio fue el predicador Coelet, predicador lo traducen al español, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Coelet 12:9, Coelet 12:9. Y cuando más sabio fue Coelet, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Desde el punto de vista de los sabios, la frase sobre Shlomo o sobre Coelet, él también enseñó conocimiento a la gente, enseñó sabiduría al pueblo, se refiere a la enseñanza de la Torá. Lo voy a decir con vuestro permiso en hebreo, porque nos vamos a meter ahora sí en el secreto del cual aprenderemos casi la obligación de preguntarnos, repreguntarnos, analizar y reanalizar buscando significados nuevos. ¿Qué dice en Ivrit? Veyoter sheaya koelet chacham, od limat daat et ha'am, y aparecen dos palabras, vehizen, vejiker, tiken meshalim arbe. Todos aquellos que saben Ivrit, así sea un poco, van a darse cuenta que la traducción que hemos leído y que es muy buena, no suena ajustada. ¿Y qué explica este pasuk? Veyoter shaya koelet chacham od limat da'at et ha'am veizen vejiker tiken meshalim arbe. Este pasuk explica precisamente lo que hizo Shlomo para enseñarnos cómo hay que estudiar la Torá. Su trabajo interpretativo se describe en los términos Izen, que vamos a traducir provisionalmente como meditó, escuchó, estuvo atento, buscó, vejiker, palabra que es más conocida y más fácil de traducir, que quiere decir investigó. Estas dos acciones que se expresan en la frase, y él, Shlomo o Coelet, puso en orden muchos proverbios o compuso muchos proverbios, el verbo izen, que comúnmente se entiende que significa equilibrar, los sabios le ven otro significado. Está escrito que meditó, que reflexionó la Torá. En otras palabras, creó una empuñadura, una agarradera, un asa, una llave. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué absurdo estoy diciendo? Estoy tratando de poder entender qué quiere decir en un significado más lejano la palabra veizen. Y veizen, si nosotros vemos lo que aparece en la Gemara, en la Mishnah de Mikvaot 10:3 y en la Gemara Shabbat Het Bet, traduce la palabra izen como blita bichli la ajizá, como si nosotros tomásemos un vaso, aquí está el ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, tomamos un vaso y le hacemos una empuñadura, un mango, una agarradera, yo me extiendo y digo más todavía, una llave, y ese mismo sentido aparece Veoznei Ahemet Veoznei Atarmil.
orejas, de la palabra ozen, oreja, para la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran Coelet nos indicó en esta frase que se le adjudica a su acción la posibilidad de tomar el texto y ponerle un asa, una oreja, para levantarla, llevarla a donde querramos. Antes de Shlomo, nadie creó ni usó tal lenguaje figurativo para la Torá, según nos dice Shir HaShirim Rabbah 1.8. Y así como el alfarero en el pasado hacía un asa, oreja o dos para una taza, de manera similar, argumentan los Jajamim, Shlomo proporciona un asa para entender, para asir, ¿verdad? Para entender la Torá. Esta es la interpretación innovadora que Shlomo ha creado en Shir HaShirim. Ha creado un lenguaje figurativo para la Torá. Este es el principal logro intelectual de Shlomo, la unión de fragmentos figurativos que pueden servir como manija para la Torá, una manija para comprender el texto de toda la Torá, un asa para abrir la puerta como si fuese una llave. El trabajo midrashico luego pasa a ilustrar precisamente lo que Shlomo ha hecho. Veamos. El protagonista masculino del cantar de los cantares, vamos a llamarlo el Dod, se dirige a la protagonista femenina, su amada, la Raya, diciéndole: paloma mía, que estás en las hendiduras de las peñas, en lo escondido de los peñascos. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu rostro. Esa es la traducción de Shir HaShirim 2.14, que en hebreo dice: Yonati behagvei asela, besetra madriga, ariini et maraich, ashmiini et kolech, ki kolech arev umarech nave. Paloma mía, que estás en las hendiduras de la peña, en lo escondido de los peñascos, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro hermoso. ¿Qué pasa aquí? Está instándole a salir de su escondite, a mostrarse y a permitirle escuchar su voz. Ahora miren ustedes, según la perspectiva de los sabios, los jajamim, esta imagen es una agarradera, un asa que permite comprender y asir el texto que aparece en la Torá. Y la pregunta es: ¿a qué pasaje se debe aplicar el versículo? Prestemos mucha atención de lo que aparece en Shir HaShirim Rabbah 2.31, donde se ofrecen varias sugerencias. Rabbi Eliezer argumenta que debe aplicarse, por favor, un comentario. El versículo anterior sirve para demostrarnos, entre comillas, que la voz de una mujer es seductora, y de ahí se aprende una halajá. Pero volvamos por un instante a Shir HaShirim Rabbah 2.31 para poder entender las distintas sugerencias. Rabbi Eliezer argumenta que debe aplicarse al pasaje de la Torá que describe la situación difícil de Israel a orillas del Mar Rojo antes que Dios divida las aguas. Perdón, ¿qué dice Rabbi Eliezer? ¿Estamos acaso en Shemot? No, estamos en Shir HaShirim. La frase que leímos, paloma mía, que estás en las hendiduras de la peña, se refiere al pueblo de Israel escondiéndose ¿en qué hendiduras de la peña? En las orillas del mar. Mientras que la frase, déjame ver tu rostro, se refiere a otro pasuk de la Torá. El pasuk que dice, quédate quieto y ved la salvación del Señor, en Éxodo Shemot 14:13, que dice así en Ivrit,
ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום, כי אתם ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד ad olam. La frase déjame oír tu voz en el cántico de Shir Hashirim, de alabanza, es de Moshe e Israel como está escrito. Az Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe de Shemot 15:1. Az Yashir Moshe uvne Israel et Ashira azot Lashem, vayomru leimor, Ashira Lashem, kigao ga'a, sus verochvo, ramabayam. Mientras que la frase, porque dulce es tu voz, kikolech aref, es el cántico que cantan, es el canto de Az Yashir. Tu voz, la voz del pueblo, es hermosa, es encantadora, es seductora cuando está cantando el himno de la salida de Mitzrayim, el himno del cruce del mar. Y finalmente la frase, y tu rostro es hermoso, Ashmini et kolech kolech haref umarech nabe, se refiere al hecho de que Israel señala la presencia divina diciendo, este es mi Dios y yo le glorificaré, ze keili ve'amveu, de Shemot 15:2. Permítanme otra digresión, un paréntesis. Este es el pasuk del que se aprende, como dije hace un instante, que la voz de la mujer no debe ser oída por los varones porque es hervá, porque tiene en sí lascivia, carnalidad e impudicia. Cuando dije lascivia no me refiero a la señorita Silvia, sino lascivia. Según Rabbi Eleazar, el versículo del Cantar de los Cantares pretende ilustrar la narración de la división del Mar Rojo. ¿Cuándo sucedió la división del Mar Rojo? Javerim, Javerot, muchos años antes de la escritura de Shir Hashirim. La paloma de Shir Hashirim representa a Israel y la roca al Mar Rojo, que esconde a Israel en sus profundidades. La voz de la paloma, Javerim, Javerot, es el canto de alabanza de Israel cuando ve a los egipcios ahogándose en el mar. Los sabios interpretan que la palabra ze, en este es mi Dios, en este canto de alabanza se refiere al hecho de que Israel ve a Dios en toda su gloria en el mar y que los israelitas realmente señalan la presencia divina. No terminé. Rabbi Eleazar explica las palabras "y tu semblante es hermoso" como una descripción de la manera gentil y hermosa en la que los israelitas señalan la presencia divina. El mango, la agarradera que Shir Hashirim proporciona a los psukim en el pasaje que representa la división del Mar Rojo, le permite a Rabbi Eleazar agarrar el texto de la Torá y explicarlo a su manera, descubrir un tema que nuestros ojos, por más atentos que fueran, no lo verían. Yo estoy seguro, Javerim, que si alguno de vosotros no escuchó este Midrash y dice todas las semanas Shir Hashirim y lo lee y lo estudia, difícilmente podría unir ese versículo tan excitante desde el punto de vista romántico, lírico, a un hecho sucedido en el pasado, como anuncié hace unos minutos atrás. Y si ya entramos en esto, veamos que Rabbi Akiva ofrece otra solución por la que niega la que acabamos de ver. Quiero respirar un segundito para que ustedes también puedan sedimentar un poco lo que hizo el Midrash, lo que yo les acabo de transmitir. Un pasuk tomado al azar, la verdad que no tomado al azar, de Shir Hashirim, en un contexto de poesía, si se quiere, erótica. Obviamente romántica, obviamente muy bella. Nos lleva a una dirección. Y aparece Rabbi Eleazar y se prende, se agarra, se toma de la manija, ¿verdad? Toma de la manija
para llevarnos en un viaje imaginario al cual Shir HaShirim se refiere, pero que ese viaje imaginario no va a ser el viaje que vamos a hacer prontamente, sino un viaje que ya hicieron nuestros abuelos y que nosotros no vimos, no fuimos testigos, pero que aprendemos del texto romántico de Shir HaShirim. Rabbi Akiva Haverim argumenta, debe aplicarse al pasaje de la Torá, no a ese de Eleazar, sino al pasaje de la Torá que describe a Israel tal como se encuentra frente al Ar Sinai varias semanas después de lo que vio Rabbi Eleazar. La frase paloma mía que estás en las hendiduras de la peña, dice Rabbi Akiva, se refiere al pueblo de Israel que estaba bajo la sombra del monte Sinaí. Mientras que la frase, acordémonos también de la leyenda que el monte Sinaí de pronto se eleva, el pueblo está abajo como que amenazado, no sea que se niegue y entonces el monte tiene que caerse. Por lo tanto, en las hendiduras de la peña está el pueblo todo completo. Y ahora la frase, déjame ver tu rostro, se refiere a otro pasuk de la Torá que dice, y todo el pueblo percibió los truenos de Shemot 20:14, que es la frase, déjame oír tu voz, que es la voz de Israel antes de la concesión del matán de los 10 mandamientos, como está escrito, oiremos todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Nace Benishma. Mientras que la frase, porque tu voz es dulce, es la voz de Israel, después de que son concedidas las 2 tablas de la Torá, como está escrito, y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y Hashem me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que te han hablado. Han dicho bien todo lo que han dicho. ¿Y dónde aparece este versículo? ¿En Shir HaShirim? No. En Shemot tampoco. Aparece en Devarim 5:24. Entonces, según Rabbi Akiva, el pasuk del Cantar de los Cantares sirve para entender el pasaje de la Torá que describe la concesión de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Israel es la paloma escondida en las hendiduras de la roca en el monte Sinaí. Dios quiere escuchar la voz de Israel y las 2 frases, déjame oír tu voz, Ashmini et kolech, y porque dulce es tu voz, ki kolech Davé, se refiere a la respuesta de Israel antes y después que se conceda la Torá. Así, el Cantar de los Cantares es el santísimo de los santos. No porque sea un texto críptico que deba ser descifrado mediante lecturas alegóricas, todo lo contrario, en opinión de los Jajamim, es una alegoría en sí misma. Los sabios lo consideran como un texto muy simple, cuyas imágenes son claras y cuyas parábolas son fáciles de entender. Según los Jajamim, Shir HaShirim permite comprender otro texto que consideramos verdaderamente enigmático, si lo vemos así, que es el de toda la Torá. Ven la Torá como un texto inaccesible y, en su opinión, la creación de frases figurativas de Shlomo en Shir HaShirim abre la puerta a la comprensión de la Torá. Ahora sí podemos entender la expresión que Shir HaShirim está en un escalón por encima de los demás escritos del Tanaj en términos de santidad, no por su naturaleza esotérica, sino porque allana el camino para la comprensión del texto en la Torá. Si no fuera por el Cantar de los Cantares, a la Torá le faltaría un asidero para la comprensión de su contenido.
Es por lo tanto un sistema exegético mucho más completo con hermenéutica perfecta. Así, sin quererlo ni buscarlo, nosotros vamos a ingresar al Pardés, que tendremos que estudiar nuevamente para entender todo. Rabbi Akiva declaró: nunca toda la creación fue tan valiosa como el día en que Shir HaShirim fue entregado a Israel, porque toda la Torah es sagrada, pero Shir HaShirim está en el lugar altísimo, Mishnah de Yadayim que ya vimos. Esta declaración de Rabbi Akiva nos obliga a regresar a las preguntas importantes. ¿Qué tiene de especial Shir HaShirim que merece este apelativo? ¿Cómo puede ser considerado más sagrado, casi, que la misma Torah? ¿Y por qué fue específicamente Rabbi Akiva quien hizo esta observación sobre Shir HaShirim? Para responder a estas preguntas debemos comenzar un poco más lejos, examinando el propósito de la literatura y del arte en general. Pero antes que eso, me gustaría darles paso para poder expresar incluso cómo van, si van entendiendo lo que nos proponemos, o si no, cómo se sienten, qué opinan, cómo perciben todo esto que les he dicho hasta ahora. Así que adelante, Javerín. Bacasá, Javerín, quien quiera hablar, que levante por favor la mano y con paciencia, que somos muchos. Bruria primero, después Jenny. Adelante, Bruria. A ver, entre tantas alegorías, yo lo que no termino por entender es por qué encontraron necesario este tipo de vocabulario que da una representación a primera lectura, una presentación un poco escandalosa, ¿no? Puede ser, cualquier persona profana que entra a leer Shir HaShirim, pues se puede entender que es otro tipo de texto. Entonces, para dar una clave para entender la Torah, podían haber buscado otro tipo de diálogo o referencias o no sé, ¿qué necesidad hay de tener que sonsacar en un sentido a Shir HaShirim, en un sentido que se le logra sacar ya con mucho estudio y leyéndolo bastantes veces? Pero la primera lectura no es eso. Bruria, ¿le preguntas eso a Shlomo? ¿Me preguntas a mí? ¿Le preguntas a Rabbi Akiva? ¿Le preguntas a quien me dé una respuesta? La respuesta, bueno, vamos a dejar que otros Javerim también participen, porque si siguiese tu camino, cerramos aquí, ya se terminó el curso que planifiqué como para 20 o 30 sesiones, lo podemos dar por terminado, pues ¿para qué? Como decimos nosotros en México, pues ¿para qué? Jenny, por favor. No, a ver, bueno, sí. No, Jenny. yo nada más que, o sea, según yo, bueno, como que Shir HaShirim es el libro del amor por excelencia. O sea, se me hace interesante lo de la paloma, pero me remite más como al diluvio y a la paz y todo eso. Obviamente la poesía tiene miles de niveles de interpretación, pero bueno, a mí lo que me gusta mucho, cuando yo estudiaba literatura, pues leí mucho a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León, que también tienen su interpretación del Cantar de los Cantares. O sea, que es como la unión, por un lado, del alma con Dios, por otro lado del pueblo de Israel con Dios, por otro lado del amor hombre y mujer, por otro lado de la Shejinah con el pueblo de Israel. Entonces es el amor en su máxima expresión y por eso lo leemos también en Shabbat, que invita como a ese amor total, ¿no? Paulina, por favor. Para mí es totalmente novedoso esto que estás diciendo, Yerachmiel, y me encantó. Casi diría que podría homologarse Shir HaShirim de acuerdo a la lectura de pensamiento que está, digamos, al giro de pensamiento que estás dando, a las Midot Torah Nidreshet Baem. Es decir, ¿cómo entender la Torah? Bueno, las 13 Midot que conocemos. Pero no, otra manera es una manera de asociación
entre cómo entender la Torá es a partir de las pesukim, a partir del texto de Shir Hashirim. Me pareció excelentísimo, me pareció maravilloso eso. Bueno, cada uno lleva harina para su molino y yo creo que cuando en el psicoanálisis hacemos algo muy similar, pero no quiero entrar en eso. Gracias, Paulina. Jabrim, ¿alguien más? Shmuel. No lo vi, perdón. Comentario al respecto de lo que preguntó Bruria, y según lo que leí del escrito de Peter, el Shir Hashirim nos viene a enseñar que el amor es un principio superior y se debe de aplicar en todos los sentidos. Ahora, el amor a Dios, el amor a la mujer, a la familia, al prójimo, y el uso del texto es como decía el poeta, todo es verdad, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Nos está dando un ejemplo de amor superior, metafísico, y utiliza lo físico para que nosotros lo podamos entender mayor. Eso es lo que me... Gracias, Shmuel. Jabrim, ¿alguien más antes de devolverle el micrófono al Raf? Libe, ábrete el micrófono, porfa. Sí. Sí. Bueno, primero agradecer por este tema que haya elegido el Moré, o a lo mejor otros que lo han sugerido, y donde uno siente que crece, que abre la mente. Pero no me sorprende, porque ya en las tfilot, ya en el Sidur de Shabbat, cuando se canta Lejado di Likrat Kalá, y ahí sabemos que es ese encantamiento entre el pueblo de Israel y Adonai. Entonces, este juego no me sorprende, me encanta. Nada más. Gracias, Libe. Raf, creo que te vamos a devolver el micrófono. Ok, habíamos anunciado que vamos a estar unos minutos más que siempre y voy a cumplir estando unos minutos más que siempre. Primero, diciéndole a todos los Jabrim que participaron y que todos tienen razón. Es la primera vez que puedo decirles que no discuto con ninguno de vosotros, aun cuando interrumpa y que me disculpen algunos si les corto por la mitad. No discuto porque el efecto de Shir Hashirim como estímulo al pensamiento, a la interpretación, a la asociación, si nosotros lo permitimos, si nosotros realmente leyésemos durante la tefilá en el Bet HaKnesset Shir Hashirim con profundidad, si escuchásemos la música, no solamente la de Ofras Haza, hay decenas y decenas de música escrita sobre psukim diferentes de Shir Hashirim en nuestro interior, asociando una palabra con otra, nos pasaría muy probablemente, guardando todas las distancias, porque nuestro conocimiento enciclopédico del Tanaj es muy limitado, nos debería pasar lo que a Rabbi Akiva y lo que a Rabbi Eliezer, que de pronto oyeron y descubrieron y lo justificaron a partir del asa que yo les decía, pero con una belleza que solamente un texto sumamente inspirador puede proveer a quienes se enfrenten con él. Y si vosotros os enfrentáis con Shir Hashirim por primera vez, mejor todavía, porque dejen volar la imaginación y la asociación y descubrirán una cantidad de cosas muy importantes. Sobre los sistemas de interpretación, de hermenéutica,
sobre la Shlosh Esremidot Shehatorah Nidreshet, vamos a llegar, pero tenemos que tomar en cuenta que los Rabanim, cuando decidieron establecer reglas de hermenéutica, reglas de interpretación, lo hicieron después de pasar por este proceso y después de haber pasado por el proceso del Pardés, que hoy probablemente no alcancemos a ver, quizás la semana próxima. Y quiero deciros que Shir HaShirim también es arte. Ahora, ¿a quién voy a citar para decir que Shir HaShirim es arte? Al Rav Kook, nada más y nada menos, que dice que el propósito del arte en todas sus formas es dar expresión a cada concepto, a cada emoción y a cada pensamiento que se encuentran en lo más profundo del alma humana. El propósito del arte es dar expresión a emociones y pensamientos que tenemos profundamente en nuestra neshama. Mientras un aspecto diminuto permanezca oculto dentro del alma, es responsabilidad sagrada del artista revelarlo. Sí, según Rav Kook, es responsabilidad sagrada del artista que hay en nosotros también revelarlo, mientras tengamos algo pequeño oculto en el alma, tenemos la responsabilidad sagrada de revelarlo y de interpretarlo, y ustedes interpreten al Rav Kook en esta parcial cita para el lado que ustedes deseen. Y yo sé que lo van a poder interpretar en muchísimos sentidos. Por supuesto, la expresión artística no está exenta de fronteras y límites. El artista tiene el deber de crear y expresar solo lo que sirve para enriquecer y ennoblecer la vida, para dar expresión solo a aquellas cualidades que expresan la dignidad del hombre como un ser espiritual creado a imagen de Dios. Cualquier aspecto del mundo interior de uno que no sirva para este propósito, es mejor dejarlo oculto y sin expresar. Ay del autor o artista que usa sus dones artísticos para el propósito opuesto, para contaminar la atmósfera espiritual al descubrir y revelar cosas indecorosas. ¿Y qué hay del amor? ¿Cómo debe relacionarse la literatura con este delicado tema? Las intensas emociones que genera el amor son una parte significativa, Haverim, Haverot, de la condición humana, y sus profundidades son dignas de una exposición seria por parte de la literatura. Sin embargo, se requiere también mucho cuidado cuando se trata de este tema en particular. Haverim, Haverot, todos lo sabemos, uno puede enamorarse fácilmente o incluso intoxicarse con amor. Sin el debido cuidado, uno se desprende de la pureza intrínseca del amor y se hunde más profundamente en la lujuria, el egoísmo y la carnalidad. Es lamentable que la literatura moderna se preocupe exclusivamente de una sola forma de amor, es decir, el amor romántico entre un hombre y una mujer. De hecho, muchos consideran que una obra literaria está incompleta sin alguna expresión de los sentimientos internos del amor romántico. Pero, ¿qué nos pasa con los elevados sentimientos de amor del hombre por el creador de todo? Por el amor a la fuente de todo bien y bondad. Las profundidades de este amor exquisito no pueden ser medidas, no pueden ser contenidas dentro de vastos océanos o confinadas bajo los cielos más altos. ¿Dónde en todo el Tanaj se da la expresión artística a este amor sublime? Parece ser que hasta que se escribió Shir HaShirim no lo era. En otros libros de la Torá leemos sobre mitzvot, la historia del pueblo judío, la sabiduría práctica. Los Nevi'im, los profetas, nos reprenden por nuestra pecaminosidad y describen la era mesiánica, pero ningún otro libro del Tanaj habla tan directa y apasionadamente sobre el amor del pueblo judío por Dios o de Dios por el pueblo judío. Ya hemos visto a Rabbi Akiva que enseñó
que todos los libros de la Biblia son sagrados, pero el Cantar de los Cantares es el lugar santísimo. Un alma que es insensible a los sentimientos del amor no puede relacionarse con las tiernas sensibilidades expresadas en las canciones de amor como Shir HaShirim. No en vano, Shir HaShirim, hasta el día de hoy, inspira poesías como las que Jenny nos va a permitir la próxima semana. Tal persona pervertirá esos anhelos poéticos y los reducirá al nivel de sus propios bajos deseos. Del mismo modo, alguien que nunca ha ascendido a las alturas de la sagrada contemplación, alguien que nunca ha experimentado la oleada edificante del amor por Tzur Israel, la roca de Israel, la roca de todos los mundos, esa persona no podrá comprender cómo los sublimes anhelos de Shir HaShirim reflejan verdaderamente las más altas aspiraciones del pueblo judío. Voy a terminar con algo de algunos enanitos. Son como aquellos enanitos que se arrastran hasta el fondo de un imponente castillo que se extiende hasta las nubes. Miden la altura de este gran edificio de acuerdo con su vista limitada. Y si se les informa que desde las torres de ese gran castillo uno puede ver una estrella deslumbrante, impresionante en su exquisita belleza, inmediatamente concluyen que tal estrella debe ser ciertamente una estrella humilde. Esos individuos de mente estrecha ciertamente no comprenderán la sorprendente declaración de Rabbi Akiva de que Shir HaShirim es sagrado por encima de los textos de los demás libros. Pero una persona perspicaz reconocerá que el cuerpo de literatura de esta nación santa, la nuestra, cuya larga historia está repleta de muestras extraordinarias de autosacrificio y martirio para santificar el nombre de Hashem, estaría incompleto sin una expresión adecuada de su amor ilimitado por Dios. Peter, permitan otra digresión, dice que es el amor por la familia incorporando otra idea. Solo un alma tan grande como Rabbi Akiva podría testificar que Shir HaShirim es el lugar santísimo. En su vida, Rabbi Akiva experimentó el amor en todos sus niveles, el amor puro y privado por la hija de Kalba Sabu Rachel, que fuera repudiada por su padre rico por fugarse con Akiva, el pastor ignorante, por el amor idealista por su pueblo que lo llevó a apoyar la lucha contra la ocupación romana, y el elevado amor por Dios en toda su noble belleza. Por lo tanto, nadie como Rabbi Akiva estaba calificado eminentemente para evaluar la verdadera naturaleza del amor tan poéticamente expresado en Shir HaShirim. De hecho, cuando fue cruelmente ejecutado a manos de los romanos, Rabbi Akiva le dijo a sus alumnos: toda mi vida me he preguntado cuándo tendría la oportunidad de cumplir con el pasuk Ve'afta et Hashem Elokeja bechol levavcha, amarás a Dios con todo tu alma. Es decir, incluso si Él toma tu alma. Y ahora, esa oportunidad finalmente ha llegado, nos dice la Gemara en Brajot. Podemos apreciar la grandeza del alma de Rabbi Akiva en la historia que hemos repetido muchas veces. También cuando un grupo de jajamim vio un zorro correteando en las ruinas donde una vez estuvo el Beit HaMikdash, y ellos derramaron lágrimas ante esa vista de desolación sombría, pero Rabbi Akiva, sin embargo, asombró a sus compañeros riéndose, dice la Gemara en Malkot 24b. Él comprendió que, así como se habían cumplido las profecías de destrucción, también se cumplirán las profecías de redención. Para ese gigante espiritual el futuro lejano era tan real y palpable como la realidad presente.
su fe y visión inquebrantables estaban arraigadas en un profundo amor por Dios. Este amor llenó todo su corazón puro, que el futuro era una realidad cierta, sin dejar espacio para el duelo por los desastres del presente. Para Rabbi Akiva, las tragedias del día de su tiempo no fueron más que una nube delgada que proyectaba sombras fugaces bajo el brillante sol del día del futuro de su pueblo. Solo una voz tan elevada podría proclamar con confianza todo el Tanaje santo, toda la Torah es santa, pero Shir HaShirim es el lugar santísimo. Nosotros entramos en esta nube delgada hoy que proyecta sombras fugaces bajo el brillante sol del día del futuro del pueblo de Israel, tal cual como Rabbi Akiva lo vio, lo sintió, lo cantó y lo bailó con Shir HaShirim. Muchas gracias, Javerim, por vuestra compañía. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, como dije al principio. Recién iniciamos y todavía no iniciamos.